jurisdiccional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupando diversos cargos desde hace 15 años en la presidencia y en ambas salas. Actualmente es magistrado de circuito y coordinador de la ponencia de la ministra Ríos Farhat. Muchas gracias, Juan Jaime. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes tengan todas las personas. Voy a empezar hablando desde mi propia experiencia, de mi experiencia de que era estudiante de Derecho, ya que Fernando también contó un poco de su pasado y sobre el trabajo con la transparencia y principalmente la protección de datos. Yo siempre digo que en mis inicios yo empecé trabajando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el UNAM, en el área de Derecho a la Información, por ahí del año 2006, justamente cuando se implementó por primera vez la reforma en materia de transparencia y acceso a la información y nadie sabía con qué se comía esto. Entonces era una labor muy fuerte de capacitación, pero también de retroalimentación, donde en mi formación como abogado, en realidad yo tuve mucha convivencia con comunicólogos y periodistas. ¿Por qué? Porque claro, cada quien para su cosecha, mientras los abogados estaban explorando los derechos, que eran derechos humanos de las personas a través de una reforma constitucional que los reconocía, los periodistas y comunicólogos estaban también sacando de su cosecha para poder sacar notas muchísimo más fundamentadas. Empezamos a trabajar con congresos locales en la implementación de diversas leyes de acceso a la información y transparencia, y fueron mis primeros acercamientos con este tema que era la transparencia. Y por ahí del 2006, y a partir de todo este recorrido que se ha dado, ya también Fernando comentó de las reformas a ley, hasta ahora tenemos una ley general, en aquel entonces era una ley federal, ahora es una ley general. Pero ha sido una odisea descubrir justamente qué sentencias debían o no ser públicas. Yo trabajaba mucho en aquel entonces en el instituto, todavía no entraba a la corte, y me di de topes con la propia corte en la que ahora estoy, para encontrar algunas sentencias y para tratar de entenderlas también. Porque otro de los problemas que no me dejarán mentir, y ya hablaré de la experiencia y las mejores prácticas que ahora tenemos implementada en la ponencia, es que a veces las versiones públicas, por sí mismo el documento de la versión pública, ahorita dejemos de lado la sistematización de la cual también voy a hablar. Por sí mismo las versiones públicas muchas veces eran siguen siendo incomprensibles. Cuando nadie se toma en serio la labor de una versión pública, cuando como abogados o como personas juzgadoras pensamos que la elaboración de una versión pública es solo una parte del checklist formal, lo que hacemos es crear un documento con asterisco, 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 asterisco. Y entonces resulta que cuando la persona ciudadana la lee, resulta que asterisco, asterisco, demandó, asterisco, asterisco, donde el tercero interesado fue asterisco, asterisco, la cantidad de asterisco, asterisco, asterisco. Y de verdad son incomprensibles, ¿eh? De verdad no se entienden. Hay un problema de capacitación, primero en la elaboración de los propios documentos de versiones públicas. Y ese es un problema que yo viví en el 2006, pero el problema es que estamos en 2024, lo seguimos arrastrando. Seguimos viviendo con falta, por una parte, de capacitación en versiones públicas y por otra parte, esa falta de compromiso que hay desde la parte jurisdiccional que tenemos. Muchas veces se le ve como un requisito formal. El abogado, el secretario, el juez, el magistrado elaboran su sentencia, piensan que con eso se concluyó el ejercicio de administrar justicia y encargan, delegan, a pesar de que la responsabilidad de elaboración de la sentencia es de la propia persona juzgadora, pero ven ustedes a saber quién. Y salen entonces unos productos de versiones públicas que resultan absolutamente incomprensibles y que nadie revisó. Yo en la ponencia revisó personalmente cada versión pública. Y es que, justamente decía yo, por una parte es un tema de capacitación, ¿no? Hay que entender cómo podemos hacer mejores versiones públicas como un documento que realmente sea ciudadano, comprensible y accesible. Sobre todo cuando hablamos como aquí, que se trata de personas en situación de vulnerabilidad. Y un segundo escenario también tiene que ver con ese compromiso. Es una cuestión de conciencia y es una cuestión de empatía. Las personas y la administración de justicia no se agota con la emisión de la sentencia normal. Las personas ciudadanas tienen acceso a ese documento a través de las versiones públicas que generamos como personas juzgadoras. Y ese documento tiene que ser, en primer lugar, comprensible. Ya después hablaremos de ciudadanización, que también hemos trabajado ese tema en la ponencia. Entonces, ¿cómo podemos elaborar mejores versiones públicas de inicio? Lo que hemos hecho en la ponencia, por ejemplo,
ha sido eliminar esta práctica de los asteriscos y hemos suprimido los asteriscos por una descripción neutral del dato. O sea, ya sea de la mejor práctica que ustedes pueden hacer, ¿no? Pero pueden tener persona A, persona B, niño, cantidad en letra, aquí se establece una prueba relativa a tal cosa, es decir, podemos describir de manera neutralmente el dato sin comprometer la información, ya sea que se trate de información confidencial o reservada, sobre todo confidencial cuando se trata de datos personales. Pero cuando nosotros sustituimos estos asteriscos por la descripción del dato, podemos entender que entonces la versión pública tiene una lectura fluida y una lectura que se puede entender. Ya en la imaginación de cada quien podrá decir quién es persona A y persona B, o podrá decir y entender, porque hay veces que incluso teníamos, imaginen ustedes, vemos generalmente cuestiones de constitucionalidad, pero en temas probatorios, donde hay una serie de cosas probatorias que dan sustento a la sentencia, y la versión pública una me dice asterisco por qué imagen, asterisco por imagen, ustedes terminan leyendo sin entender por qué la Corte resolvió como resolvió. Porque entonces no tuvieron conocimiento ni siquiera de qué había ahí. Dejen ustedes, me refiero a el respeto a la información confidencial, sino a verdaderamente qué es lo que estaba ahí que sustentó la decisión judicial. De manera que una primera práctica que hemos adoptado es esta. Parece sencilla, pero no es tanto. Y más porque me he enfrentado con los propios secretarios de la ponencia, a quienes hemos tenido que tener una serie de capacitaciones para transmitirles, pues esto, que la sentencia pública, la versión pública de la sentencia debe entenderse narrativamente en cuanto a su contenido y alcance. Los primeros pininos que hicimos en la ponencia de la ministra Ríos Barjat, los hicimos no en las versiones públicas de la sentencia, sino en las versiones públicas que hacemos en términos de la ley de amparo de los proyectos. ¿Por qué? Porque ahí hay más margen de libertad para el ponente para proponer. Las versiones públicas de la Corte sí están hasta cierto grado regladas y a través de acuerdos generales y tienen ciertos criterios uniformes. Esto de los asteriscos lo hemos conservado tanto en las versiones públicas de proyecto como en las versiones de sentencias. Pero en las versiones públicas de proyectos hemos innovado también algunos mecanismos de mayor alcance para hacer de estas unas versiones más ciudadanas. Si ustedes lo pueden consultar, ya me arrepentí en otra presentación para mostrarles ese ejemplo, pero están puestos en cualquier versión pública de la ponencia de la ministra Ríos Barjat, lo pueden publicar en las listas. Hemos hecho un esfuerzo porque estas versiones públicas sean no solo públicas en cuanto a su máxima expresión, máxima publicidad, sino también ciudadanas en la mayor posibilidad. Todas contienen un resumen ciudadano. Este resumen ciudadano explica de manera clara y sencilla el contenido de la sentencia y lo que se pretende, cuál es la problematización de los hechos del caso. En la ponencia hemos sido muy insistentes en que detrás de toda resolución jurisdiccional hay una historia. Y no saben lo que me ha costado transmitir como capacitación en la ponencia, lo importante que es que la historia se entienda. Es decir, cuando ustedes van a resolver un problema jurídico, lo primero que tienes que saber es qué pasó. No nada más contestar conceptos de violación o agravios. Si no sabes qué pasó, no se entiende en realidad cuál es el problema jurídico. Y además, en un término de empatía, no podemos hablar de transmitir conocimiento jurídico a la ciudadanía que no es abogada, si no entienden las historias. Si no se enganchan con las personas, con las historias, que es lo que es el primer contacto que tiene la ciudadanía con una resolución jurisdiccional, pues entonces nunca van a entender lo que está resolviendo la Corte o los órganos jurisdiccionales en ese sentido. Entonces esta versión ciudadana, que además a la par hace espejo con la insistencia que he tenido en la ponencia de que la sentencia se entienda narrativamente en cuanto a los hechos del caso, tiene una versión ciudadana que se contiene y que responde y plantea justamente los hechos del caso. Tiene un acceso en audio que permite mayor accesibilidad. Yo sé que no rompe todas las barreras de accesibilidad, pero por lo menos sí algunas cuantas. Todas las versiones públicas tienen un resumen en audio y tienen un acceso de preguntas y respuestas. Las versiones públicas de la ponencia, además, son dinámicas. Todas tienen link directo, un hipervínculo y un QR dependiendo del caso, ya sea que tengas la versión escrita o la versión digital en PDF. Todas tienen un hipervínculo a todos los artículos que citan, que son sustento y fundamento de la sentencia, a todas las referencias que se hacen a publicaciones del Diario Oficial de la Federación, a cualquier tipo de documento parlamentario o que sustente la sentencia, a tesis de jurisprudencia
y demás documentos. De manera que cuando tú vas leyendo, si quisieras ir consultando, nada más basta con picar y te abre directamente el documento oficial. Esto permite un conocimiento, pues, por lo menos de transparencia, porque los documentos oficiales no están sustentados ahí únicamente de manera enunciativa, sino que quisieras ver la fuente oficial, en estos casos, está puesto sobre el documento. Con estos pequeños ajustes hemos tratado de llevar a cabo pues un documento de versiones públicas muchísimo más accesible a la ciudadanía. Es un primer acercamiento a un documento que sea de verdad muchísimo más accesible a las personas, muchísimo más entretenido, y esto en cuanto pues, a un primer elemento, que es la misma elaboración de la versión pública. Hay un tema superior, claro, que ya mencionaba Fernando, y ahora paso a ese, la sistematización y cuáles son los más importantes, pero no podía dejar de empezar esto sin contarles justamente que desde mis inicios, donde me preocupaba por acceder a este tipo de sentencias, se siguen arrastrando a la fecha muchísimas problemas en la calidad de las versiones públicas. Y aun cuando hemos hecho esfuerzos, por ejemplo, del Poder Judicial y también en la Corte, como este que yo les comento desde la misma ponencia, también tenemos un grave problema y grandes aciertos en poderes judiciales locales. Por ejemplo, ahí está Jalisco, tiene creo que un buen sistema de versiones públicas que justamente ha implementado, incluso tiene algunos pininos ahí en inteligencia artificial, me parece que tiene mejores prácticas, y otros poderes judiciales donde la verdad es que uno lee la sentencia y válgame, no solo tiene asterisco, está atestado, y está atestado hasta lo que es público. Entonces uno tiene un documento que es sentencia pública, pero bueno, de público no tiene nada, porque uno lo que tiene es un documento que no se entiende, y lo que no se entiende ni es público ni es transparente. Es un problema de opacidad, es un problema también de opacidad no saber elaborar versiones públicas con base en un principio de máxima publicidad. Y eso implica, un principio de máxima publicidad, tener la empatía suficiente para generar un documento que se pueda entender, que se pueda transmitir, que se pueda comprender. Y es un esfuerzo más allá de testar. La parte de testar protege los datos personales, la información confidencial, responde a otro tipo de principios, pero también tenemos que atender a la otra parte, que es generar un documento importante. Un nivel superior, una vez salvaguardado, y digamos que en esta utopía ya todas las personas sabemos hacer versiones públicas de la mejor manera y con las mejores prácticas posibles. Cuando yo hablo de mejores prácticas, hablo justamente de esta creatividad para proponer mejores escenarios para todos los justiciables, que es justamente este. Son propuestas concretas, microacciones, pero que nos permiten justamente de entrada tener un piso mínimo sobre mejores sentencias públicas. Una vez que tenemos esto, digamos que ya lo superamos, pasamos a un segundo estadio, y es un problema muy grave, como es el que comentaba Fernando. Y tiene que ver con la sistematización y con la búsqueda de información. Ya es un problema superado, por lo menos jurisprudencialmente. Por ahí hay un asunto bastante destacado, justamente de la ponencia del ministro González Alcántara Carrancá, el amparo en revisión 271-2020, donde discutimos sobre cuáles sean las sentencias de interés público. Pues claro, una interpretación conforme nos llegó que eran todas, o sea, ni todas son importantes y todas son públicas. Ya la ley general, de hecho, modificó esa parte. Pero bueno, si todas las sentencias son públicas y todas las sentencias son de interés general y todas las sentencias son de interés social, ¿qué hacemos con esta masa de información? Y les cuento, pues, bote pronto, otra experiencia también que tengo. Con mis estudiantes de amparo en la UNAM, hay veces que les doy clases, vemos algún tema de amparo y les digo, bueno, métanse al buscador, agarren una sentencia de amparo en revisión, una sentencia de amparo directo en revisión, e identifíquenme este problema. Siempre el que genera problema es frente a estas personas, o sea, mis estudiantes, porque buscan un ADR, un amparo en revisión, y lo que encuentran es, pues depende, desechamiento, sobre C, si me explico, hay una cantidad que no significa que estas sentencias no sean importantes. Son tan importantes que nos dan, por ejemplo, una medida, por ejemplo, de política judicial. Claramente la cantidad de desechamientos de esta administración ha sido mayor a la administración pasada, pero es que eso implica
que una vez después de la reforma judicial en la cual retiramos el recurso de reclamación, la facultad para admitir o no un amparo directo en revisión corresponde a la presidencia. Es claro que esta presidencia admite más que la pasada y eso nos da un número mayor de desechamientos, pero que no tiene que ver con que haya una modificación en la manera en que resuelven las salas, sino con una medida de política judicial en una administración de una presidencia distinta. Pero vean cómo este elemento cuantitativo también nos da elementos de política judicial y todo esto resulta igualmente importante. Lo que pasa es que a lo mejor no es importante para los fines de la persona que está buscando algún criterio jurisdiccional. Entonces tenemos un problema, claro, de sistematización. ¿Cómo encontramos la información que cada persona busca o que cada persona necesita o cómo transmitimos esto a la ciudadanía? Pues creo que sí se han hecho esfuerzos bastante importantes. Ya hemos comentado alguno, la sistematización a partir de los manuales de jurisprudencia, pero finalmente yo creo, y me sumo aquí a las consideraciones que han hecho mis compañeros, con mi compañera, sobre generar mejores prácticas y creo que tiene que ver con un acercamiento ciudadano. Y este acercamiento ciudadano pues tiene que darse desde muchas fronteras. El primero es, como yo les decía, yo tengo un compromiso que sí creo que es viable frente a mejores sentencias, versiones públicas. Y esas versiones públicas, pues uno las va socializando y las va poniendo frente al debate público. Y entonces las van agarrando y las van comprendiendo. No es lo mismo agarrar una versión pública que medio buscabas y ya no entendiste y la dejaste morir por ahí, a que cuando agarras una versión pública que de verdad te genera la empatía suficiente para como persona ciudadana, piensen más allá del mundo de la abogacía, no todo se agota aquí. De hecho, nuestras sentencias van más allá y hay más mundo allá que mundo acá. Entonces pensemos que como un problema formativo también de las personas abogadas, esto tiene que cambiar. Desde el lenguaje, de la manera de comunicar, desde la manera de escribir, de la manera de transmitir, es todo un tema. Yo siempre he platicado con las personas de mi ponencia por un compromiso de justicia abierta, incluso de la ministra Rivera Farjat, que estas son historias que se tienen que contar. Y esto implica de quitarnos muchas cosas de la formación de la abogacía para poder contar pues, de manera sencilla y clara los problemas jurídicos que resuelve la Suprema Corte. Y esto es una cadenita. La sentencia, luego la versión pública y luego mecanismos de ciudadanización que puede darse a través de la misma versión pública o de otro tipo de comunicaciones, crónicas, comunicados y otros elementos. Con esta experiencia, que es básicamente lo que quería yo comentarles, dejaría mi intervención y les invitaría pues, a consultar qué opinan de nuestras versiones públicas y en todo caso, pues todos los comentarios son siempre bienvenidos para mejorar y para transmitir y para replicar. Entonces, esta sería mi invitación. Muchas gracias.